Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida a este espacio. Vamos a continuar con nuestro seminario del santuario, así que queremos darles una cordial bienvenida, pero también al mismo tiempo desearles un feliz sábado. Gracias al Señor, ya estamos disfrutando de los primeros momentos de su día santo. Por lo menos acá ya el sol se ocultó, ya tiene buen rato, así que estamos disfrutando de el sábado ya. Y bueno, pues queremos desearles que lo puedan disfrutar, que puedan ser dirigidos por el Señor a través de su Espíritu Santo y que en estos momentos podamos concentrarnos en el estudio que nos está tocando. Recuerden que este es un seminario que estamos transmitiendo para todos, pero de manera especial quisiéramos tener a nuestros niños. Queremos que nuestros niños aprendan este maravilloso mensaje desde pequeños, porque ellos ya casi no podemos decir que son el futuro de nuestra iglesia, sino más bien que son el presente futuro, porque ya nuestros niños cuando los preparamos, cuando los instruimos, ellos toman parte activa, no solamente en las actividades de la iglesia, sino también en la predicación del evangelio. Así que tenemos que ir formando líderes, tenemos que ir formando instrumentos útiles que puedan ser de bendición para las personas que todavía no conocen el evangelio y ellos puedan cooperar poderosamente siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Los niños son especiales, son un gran instrumento en las manos del Señor, aunque muchos no confían. Hace algunos años, y lo voy a mencionar aquí, pero no voy a mencionar el nombre ni nada. Estaba yo en una junta, en una de las iglesias que yo pastoreaba, y entonces les propuse a la junta directiva que los miércoles nuestros niños iban a predicar, pues íbamos a preparar a los niños para que predicaran los miércoles, y entonces uno de los hermanos, el hermano de mayor influencia en ese momento ahí, dice, ¿y a mí qué me puede enseñar un chamaco? Y bueno, ¿para qué me dijo eso? A mí no me gusta que se metan con los niños. Y entonces le dije todo lo que un niño le puede enseñar. Así que, hermanos, no menospreciemos ni tampoco subestimemos a los niños. Tenemos que enseñarles, tenemos que instruirlos porque son instrumentos poderosos en las manos del Señor. Muy bien, ya sin mayor preámbulo, voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor para ponernos en sus manos y nos dirija en estos momentos. Querido y amante Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida, nos concedes la salud. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tuviste con nosotros durante esta semana, porque proveíste para cada uno de nosotros, Señor, en las diferentes necesidades que tuvimos. Gracias, Señor, porque hemos visto el maravilloso amor que tienes para cada uno de nosotros. Estamos conscientes, querido Padre, que muchos en estos días pasados, en esta semana, tuvieron que enfrentar las situaciones de inundación con respecto a las lluvias, pero gracias, Señor, porque sin duda alguna tú has estado allí y sigues estando con ellos. Te rogamos, Señor, que en esta noche, en este momento, nos permita ser dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo para que podamos seguir estudiando este maravilloso tópico, Señor, que tú has dejado y que nosotros como Iglesia Adventista predicamos y enseñamos. Bendice a los niños que se habrán de congregar en torno a esta transmisión, Señor, y también a todos nuestros hermanos adultos que tienen ese interés, ese deseo de alimentarse de la palabra, de tu palabra, Señor, y también de conocer de este maravilloso tópico. Te rogamos estas bondades, estas bendiciones, pidiendo también el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer una retroalimentación. Siempre estamos haciendo retroalimentación porque es importante estar repitiendo, estar recordando. De esa forma mantenemos fresco en nuestro cerebro la información. Y terminando este tópico, espero llegar hasta donde quiero llegar. Entonces, para el próximo viernes vamos a hacer una retroalimentación desde el principio, desde lo que hemos visto desde el principio. El viernes pasado vimos que el santuario terrenal fue el santuario
del pacto antiguo. Cuando decimos santuario terrenal, nos estamos refiriendo al pacto antiguo. Mucho retengan esto, hay que entender y comprender esto. Cuando hablamos del santuario terrenal, es que estamos hablando del pacto antiguo, del pacto viejo. Cuando hablamos del santuario celestial, entonces estamos hablando, por supuesto, que del nuevo pacto. Entonces, noten bien cómo es interesante ir notando estos detalles. Así que eso lo estuvimos viendo el viernes pasado y dijimos que el propósito del santuario terrenal o pacto antiguo, acuérdense, era enseñar al hombre, fíjense bien, por medio de símbolos, cómo podía ser justificado o aceptado ante Dios. Acuérdense que la ley, eso ya lo estudiamos, la ley exigía o exige más bien, exige hasta, y siempre lo va a exigir hasta el día de hoy, siempre lo va a exigir, exige 4 cosas para que nosotros podamos ser aceptados y para que podamos ser perdonados. Entonces, justificados. 4 cosas que la ley exigía para que nosotros podamos ser aceptados y justificados. Dijimos en primer lugar, una obediencia perfecta y perpetua. Número 2, un carácter perfecto. Número 3, una vida justa. Y número 4, una naturaleza sin pecado. Pero nadie tenemos eso. Nadie, por eso es importante estudiar el santuario. Y entonces, noten bien, el propósito del santuario terrenal o pacto antiguo era enseñar al hombre por medio de símbolos cómo podía ser justificado o aceptado ante Dios. Y ahora escuchen, y cómo sus pecados podían ser perdonados diariamente. Es importante que tomemos en cuenta, porque más adelante vamos a enfatizar esto, esa palabrita de diariamente, por eso era un servicio diario o continuo. Acuérdense, palabra clave, les dije, un servicio diario o continuo, no es una vez y para siempre, no, debemos entender esto, porque más adelante vamos a unas declaraciones importantes, y yo espero que nadie me quede viendo como con ojos de pistola o esté pensando que estamos diciendo herejías. No, lo vamos a ver y lo van a entender. Entonces, así también aprendemos cuando estudiamos el asunto del santuario terrenal, aprendemos de la gran obra de expiación del día del juicio. Acuérdense que se tenía que purificar el santuario. Los pecados que se habían estado confesando durante el año ya habían quedado perdonados, pero se iban acumulando simbólicamente, por supuesto, es todo esto en el santuario. Y porque el santuario terrenal es una copia exacta del celestial. Por eso el Señor le dijo a Moisés que le hiciera un santuario aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos comprender lo que ahora Jesús está haciendo, realizando en el santuario terrenal, y cómo es que Jesús tenía que llegar allí. Es decir, Jesús no llega allí nada más porque sí, a ministrar en el santuario celestial, al lugar santo, y luego el 22 de octubre de 1844 pasar al lugar santísimo. No solamente llega porque sí. Es importante que nosotros entendemos todo lo que tuvo que pasar Jesús primero para poder llegar y realizar este ministerio a favor de nosotros. Ahora, estudiamos el viernes pasado también los símbolos del santuario terrenal y dijimos en primer lugar el altar del sacrificio, donde se sacrificaba al corderito. ¿Quién sacrificaba al corderito? El mismo pecador lo sacrificaba. Y ya hasta ahí llegaba. Ya después el sacerdote era el que trabajaba con la sangre y hacía todo ya en el lugar santo y luego en el día de la expiación en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué simboliza el altar del sacrificio o del holocausto? Ya dijimos que el holocausto es esa ofrenda que se quemaba completa, todita. Y entonces, el altar del sacrificio es un símbolo de la cruz, donde Cristo fue crucificado y muerto. Noten bien, hay que mantenerlo bien fresco aquí, porque si nosotros vamos entendiendo esto, cuando estemos analizando los evangelios, vamos a comprender muy bien algunos aspectos que Jesús menciona de sí mismo y que los mismos evangelistas mencionan
de Cristo Jesús. Por ejemplo, la lección del martes que viene habla de que Jesús se revela al pueblo como el pan de vida. ¿Y qué cosas, por qué lo hace? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Bueno, cuando entendemos los símbolos del santuario podemos comprenderlo con certeza. La fuente de bronce, dijimos que el agua que contiene la fuente, que contenía la fuente de bronce, simbolizaba al Espíritu Santo. El atrio, el patio. Ahora escuchen bien lo que simboliza el patio. Simboliza la tierra, simboliza el evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Escuchen bien. El atrio, en el atrio, los sacerdotes trabajaban antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Los sacerdotes trabajaban en el atrio, es decir, en el patio. Los niños saben perfectamente que atrio y patio es lo mismo. Cuando yo estaba chiquito y nos enseñaban esto, nadie se tomaba se me fue la palabra, nadie nos aclaraba que atrio era el patio, y entonces uno atrio y esa palabra entonces nos apantallaba. Bueno, ya los niños saben que atrio y patio es lo mismo. Ahora, todo lo que los sacerdotes hacían allí en el atrio, más adelantito vamos a decir qué es lo que hacían ahí, algunas cosas que hacían. Todo lo que los sacerdotes hacían, los sacerdotes y el sumo sacerdote hacían en el atrio, en el patio, y que simbolizaba la obra de Cristo Jesús. Es decir, simbolizaba todo el atrio, simbolizaba la tierra, porque Jesús aquí en esta tierra, escuchen bien, realizó todo lo que realizó Jesús, era un ministerio a favor del ser humano pecador, hasta que finalmente Jesús llega a la cruz del Calvario, y entonces eso se convierte en el evangelio. Por lo tanto, el atrio simboliza la tierra y simboliza el evangelio. Muy bien, ahora vamos con el incienso. Ahora escuchen bien lo que hacían los sacerdotes allí en el atrio. El incienso era molido en el atrio por los sacerdotes, es decir, era preparado en el atrio, fuera del lugar santo o del lugar santísimo. Todo era ahí en el patio. Entonces, el incienso, escuchen bien, por eso vamos a estar enfatizando esto bastante, y es importante que lo comprendamos y lo entendamos, y es importante porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, y tienen que comer, alimentarse de este pan. Ahora escuchen bien, el incienso era un símbolo de la vida, de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, que Cristo iba a vivir en esta tierra como hombre y antes de presentarse en sacrificio. ¿Qué simboliza el incienso? ¿Qué simboliza el incienso? Simboliza la vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, que Cristo iba a vivir en esta tierra como hombre y antes de presentarse en sacrificio. Si Jesús no hubiera tenido una vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, antes de ser sacrificado, el Señor no podía haber sido sacrificado. No. Y más adelantito vamos a ver esto, a comprender más esto. Muy bien. El aceite que usaba el sacerdote, y el aceite puro de olivas machacadas, con el que se hacían arder las lámparas continuamente, era un símbolo, escuchen bien, del Espíritu Santo, pero también era un símbolo de la lluvia temprana. Más adelante vamos a enfatizar este asunto de la lluvia temprana. Es importante que nos conectemos, que no perdamos la hilación, porque esto está bien relacionado. Aquí no se presentan, no estamos presentando cosas aquí no estamos presentando paja. Aquí estamos presentando todos los elementos que finalmente se van a eslabonar, se van a unir. Muy bien. El cordero, ustedes saben perfectamente bien qué es lo que simboliza
el Cordero. El Cordero simboliza a Cristo Jesús, pero yo quiero que noten lo siguiente, tenía dos funciones. La primera función era como ofrenda. El Cordero, que simboliza a Cristo Jesús, primero era ofrenda. Y para hacer ofrenda, dice la Biblia que tenía que ser perfecta, sin defecto alguno. Eso dice Éxodo y Levítico. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser perfecta? Escuchen bien cómo está aquí relacionado todo. Porque simbolizaba la ofrenda del Cordero, simbolizaba la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo a la ley de Dios. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos enfatizando tanto la ley de Dios? Pues sí, tenemos que enfatizarla, y con esto dejamos bien claro que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no han pasado de moda y nunca van a pasar, que siguen vigentes, aunque el sistema papal ha pretendido cambiar la ley, pero no la puede cambiar. Ellos lo han intentado, dice Daniel, y tratará de cambiar la ley y los tiempos, pero no lo va a lograr. Ellos lo pasan por alto, pero no lo han logrado y nunca lo van a lograr. Escuchen bien, entonces la ofrenda tenía que ser perfecta, sin defecto alguno, porque simbolizaba la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo a la ley de Dios, es decir, a los 10 mandamientos. El Cordero era un sustituto en la vida manchada de pecado. Escuchen bien, en el hombre es sustituida por las de sin mancha de pecado de Cristo. Es decir, escuchen bien, por eso es importante el asunto del santuario. Jesús vino a esta tierra y vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. Y eso lo capacitó a él, ya me estoy adelantando un poquito, eso lo hace a él estar capacitado, se me fue ahorita la palabra, para poder morir. Y cuando Jesús muere, escuchen bien, cuando Jesús muere, lo hace ser apto para morir. Esa vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, a Jesús lo hace apto, porque, noten bien, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, teniendo esa vida de obediencia perfecta y perpetua, cuando yo voy a Él, para que sea aceptado y para que yo sea justificado, el Señor pone a mi favor esa vida de obediencia perfecta y perpetua. Mi vida no es de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos. No, nunca lo va a hacer, y no lo ha sido, y ni la de usted ni la de nadie. Entonces necesitamos esa vida de Jesús de obediencia perfecta y perpetua, y Él nos las pone. Eso es lo que a eso se le llama la justicia imputada. Hay algunos teólogos que dicen, ay, la justicia imputada, pero no saben ni qué cosa es eso. A eso le llamamos justicia imputada, que Jesús pone a nuestro favor su vida de obediencia perfecta y perpetua. Hay mucho, no quiero extenderme tanto. Ahora, acuérdense que estamos hablando del Cordero que simboliza a Cristo Jesús y tiene dos funciones. Ya vimos la primera, que es ofrenda. La segunda, sacrificio. El Cordero tenía que ser sacrificado, y más adelante vamos a enfatizar estos dos asuntos. Debía morir porque la paga del pecado es la muerte. Segunda, la ley exige la muerte del pecador. El Cordero era un sustituto y garante en la muerte. El Cordero que simbolizaba a Cristo Jesús, hasta que finalmente Jesús viene y muere personalmente. El hombre debe morir a causa de sus pecados, escuchen bien, pero la muerte de Cristo sustituye la muerte del pecador. De igual manera, la deuda impagable del hombre pecador es pagada por Cristo, quien fue el que pagó esa deuda impagable para el hombre al hacerse garante. Y garante significa que da garantía, pero también es usado también como sustituto. Así que los dos elementos comprende esta palabra. Muy bien, y finalmente dijimos que el pan de la proposición
que era amasado con aceite de oliva, sal y agua y asado fuera del santuario. Eso también se hacía fuera del lugar santo, el lugar santísimo, se hacía en el atrio, una vez a la semana. Era también, escuchen bien, por el martes que ustedes estudien la lección de escuela sabática van a entender por qué Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Dice, el pan era también un símbolo de la vida de obediencia perfecta y perpetua de los 10 mandamientos que Cristo como hombre vivió en la tierra a favor del hombre caído. Muy bien, ya esto es un repaso nada más. Ahora sí vamos a entrar. Vamos a ver, vamos a entrar al nuevo que no hemos estudiado aquí, por lo menos aquí en la transmisión con los niños ya estudiamos esto el sábado pasado. Ahora, escuchen bien. Vamos a ver qué debía aprender el hombre gracias a estos símbolos. ¿Qué debía aprender? Es importante porque no solamente yo le digo a los hermanos, le digo a los niños, no se trata de meter aquí conocimientos y conceptos y apantallar a la gente. Yo sé mucho y todo. No, todo esto tiene que aterrizar a la práctica, tiene que llegar a donde tiene que llegar. Ahora, fíjense bien, tanto el incienso y los panes, que eran un símbolo, dijimos, que simbolizaba el incienso y los panes, era un símbolo de la justicia perfecta de Cristo, es decir, de la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús. Eso simbolizaban esos dos elementos, el incienso y los panes. Entonces eran preparados fuera del santuario, escuchen bien, en el atrio. ¿Por qué estoy enfatizando todo esto? No nada más porque sí, que aquí no hay paja, repito. Voy a repetir, porque quiero que quede bien claro esto. Acuérdense que este seminario lo estamos dirigiendo de manera especial a los niños, por eso tratamos de presentarlo lo más claro posible. Tanto el incienso y los panes, que eran un símbolo de la justicia perfecta de Cristo, acuérdense, una vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo, eran preparados fuera del santuario, es decir, ¿dónde fuera el santuario? En el atrio, en el patio. La vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley por parte de Cristo como hombre, note bien, desde su engendramiento. Quiero hacer una paréntesis aquí. Jesús no fue un ser creado, El Padre Celestial no lo creó, no. Algunos malinterpretan ahí que dicen que es el primogénito de la creación de Dios. No. Ahorita le voy a decir qué significa primogénito. Jesús decidió como Dios hacerse hombre, hacerse humano. Y cuando la Biblia dice que es el primogénito, está diciendo que es el primero en su género. Escuche bien, en su género, que decide hacerse humano. Es decir, es el primero en su género, es el primero como Dios que decide hacerse humano. En ese sentido, es primogénito. Muy bien. Entonces, desde su engendramiento o desde que decide hacerse humano hasta su crucifixión, fíjense bien, fue preparada fuera del santuario celestial, es decir, fue aquí en esta tierra. De igual manera, ahora escuchen bien, el cordero debía ser sacrificado en el altar del sacrificio. ¿Dónde estaba el altar del sacrificio? En el atrio, en el patio, lo cual apuntaba a la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, lo que el Señor Jesús realiza, su vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua, la hace aquí en esta tierra, es decir, en el atrio. Recuerden que el atrio simboliza la tierra y es el evangelio. Entonces lo hace aquí en esta tierra, en el atrio, en el patio. Acuérdense que ahí se sacrificaba el corderito hasta que finalmente Jesús llega a la cruz del Calvario, pero ya nos está ofreciendo una vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua. Muy bien, escuchen lo siguiente. Esto lo vimos el sábado pasado con los niños. Tanto el incienso, escuchen bien,
número uno, un elemento. Como los panes, segundo elemento. Y la sangre, tercer elemento. ¿Qué elementos estamos mencionando? Incienso. ¿Qué más? Panes. ¿Qué más? Y sangre. Tres elementos. Ahora, estos tres elementos eran el medio, el conducto, por lo cual los sacerdotes terrenales estaban habilitados, es decir, se hacían aptos ¿para qué? Para poder entrar dentro del santuario terrenal y realizar el servicio diario, y luego el sumo sacerdote una vez al año para realizar el servicio anual. Muy bien, lo vamos a digerir ya por partes. Hay tres elementos que mencionamos. Dijimos incienso, dijimos panes y dijimos sangre. Esos tres elementos eran los medios por los cuales los sacerdotes podían entrar, eran los medios que hacían aptos a los sacerdotes y al sumo sacerdote para entrar al santuario, ya sea al lugar santo o al lugar santísimo. Es decir, el sacerdote, para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, tenía que llevar incienso, o tenía que llevar, ¿qué cosa? Panes, o tenía que llevar, ¿qué cosa? Sangre. Estos tres, si no llevaba ninguno de esos elementos, no debía entrar. Sí podía entrar, pero no debía entrar, y no le convenía entrar, porque si entraba, salía cadáver. Entonces, por eso esos elementos, esos tres elementos, eran el medio que los hacía aptos. ¿A qué vas al santuario? ¿A qué vas al lugar santísimo? Si no llevas pan, si no llevas incienso, si no llevas sangre, ¿a qué vas? No tienes nada que hacer en el santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Pero cuando llevas alguno de esos elementos, entonces eres apto. Es un medio que te sirve para ser apto, para entrar y oficiar en el santuario. Eso es lo que hacía el sacerdote o el sumo sacerdote. Ahora pregunto yo, ¿Jesús necesitaba esos elementos? ¿Incienso, pan o sangre? ¿Necesitaba esos elementos para entrar? Jesús, fíjense bien, de igual manera, Cristo vino a esta tierra para preparar los medios. ¿Cuáles eran los medios que utilizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote para que los hacían aptos para entrar al lugar santo, al lugar santísimo? ¿Cuáles eran los medios? Dijimos, incienso, panes y sangre. Ahora escuchen, de igual manera Cristo vino a la tierra a preparar los medios que eran. ¿Cuáles eran los medios? ¿Será que necesitaba sangre, incienso o panes? Escuchen bien los medios que usaba Jesús. Eran su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley y su sangre derramada en la cruz del Calvario para poder entrar en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Muy bien, ahora sí, vamos entendiendo, vamos bien, están viendo cómo se va ligando todo, cómo se va encadenando todos los elementos y toda la información que les estamos dando. El Señor Jesús, entonces, vamos a retomar esto y ya lo vamos a decir todo corrido. Los sacerdotes usaban como medios para poder ser aptos para entrar al santuario, ya sea el incienso, los panes o la sangre. Pero Jesús no necesitaba nada de eso. El Señor tenía los medios que el Señor tenía para entrar al santuario y poder oficiar a nuestro favor, y que lo hacían aptos, era su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, y entonces
también que derramó su sangre por cada uno de nosotros, y eso lo hacía apto para poder entrar en primer lugar al lugar santo y luego al lugar santísimo para interceder por nosotros. ¿A qué entró el Señor Jesús al lugar santo? Eso no se lo voy a decir, pero ya lo vamos a ver en su momento. Ahora, fíjense bien. Entonces, todo lo que tuvo que pasar Jesús, preparó todo eso en el atrio, es decir, aquí en la tierra. Todo eso lo preparó, toda su vida perfecta y perpetua en el atrio, en el patio. Ahí mismo derramó su sangre, fue sacrificado. Acuérdense que el altar del sacrificio estaba en el atrio, no estaba en el lugar santo ni en el lugar santísimo. No podía estar ahí. Entonces, cuando el Señor realiza todo eso, entonces eso se convierte en el evangelio. Por eso el atrio simboliza la tierra y simboliza el evangelio. Muy bien. Vamos ahora siguiendo, vamos a seguir. Espero que me tengan paciencia. Quiero terminar todo este bloque para el próximo viernes comenzar todo el repaso. No vamos a terminarlo, por supuesto. Ahora, escuche bien, póngase bien atento. Le digo a los niños, no se me distraigan, nada, porque se nos va el avión. Si nos distraemos tantito, no captamos la idea. Escuchen bien. La justificación o aceptación no es lo mismo que el perdón de pecados. No. Y ustedes se van a sorprender ahorita con las declaraciones que vamos a hacer. Pues si el incienso era un medio, acuérdense que era un medio que usaba el sacerdote para ser apto para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, es decir, al santuario. Pues si el incienso era un medio y la sangre otro medio, dos elementos diferentes, el incienso por un lado y la sangre por otro lado, dos elementos bastante diferentes. Escuchen bien, cada uno tenía su propósito diferente. El incienso tenía su propósito diferente y de eso hablamos ya bastante y bien bonito. Y la sangre también tenía su propósito muy diferente. De hecho, el cordero mismo tenía dos funciones y lo acabamos de mencionar ahorita. Como ofrenda y sacrificio. Como ofrenda debía ser perfecto y como sacrificio debía morir. Pero no es lo mismo. Escuchen bien, abran bien esos oídos. No se me duerman. No se me distraigan porque las ideas se van. Fíjense bien. Déjenme quitar esta cosa que ya se fue. Que aquí me están estorbando unas cosas que aparecieron ahí. Voy a repetir, escuchen bien. La justificación o aceptación, eso ya lo estudiamos, lo que la ley exige para poder ser aceptados y justificados ante el Señor. La justificación o aceptación no es lo mismo que el perdón de pecados, pues el incienso era un medio de la sangre y la sangre era otro medio, cada uno tenía un propósito diferente. ¿Qué simbolizaba el incienso? No sé si alguien lo puede escribir ahí, pero a lo mejor se va a tardar. Pero pregunto yo, como retóricamente, ¿qué simbolizaba el incienso? Para ver si están agarrando la idea. El incienso simbolizaba la vida de obediencia perfecta y perpetua de Cristo Jesús a los 10 mandamientos de Dios. Eso es lo que simbolizaba la vida, el incienso. Así que el Señor era apto para poder ser sacrificado porque acuérdense que el corderito tenía que ser sin defecto, sin mancha. Entonces Jesús era apto para ser sacrificado. Eso era el incienso, eso es el símbolo del incienso. Pero no es lo mismo, pero escuchen bien, pero esa vida perfecta y perpetua de obediencia de Cristo Jesús no podía perdonar los pecados. Lo hacía apto a Jesús para ser sacrificado, para morir en la cruz del Calvario. Lo hacía apto, pero no podía perdonar pecados.
Ahora escuchen bien, escuchen bien. Para poder perdonar pecados, dice el apóstol Pablo, sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No hay remisión. Hasta ahí llega el texto. La gente le ha inventado ese, no hay remisión de pecado. Eso no viene en el original esa palabra de pecados. No hay remisión, es decir, no hay perdón. Entonces, fíjense bien, pero debemos entender algo, y no lo quiero decir aquí porque más adelante lo voy a explicar bien. Pero lo que quiero dejar bien claro que no es lo mismo la justificación o aceptación, no es lo mismo que el perdón de pecados. Es decir, no es lo mismo oficiar con el incienso que oficiar con la sangre. Ahora, escuchen bien. Si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, aquí viene algo importante, fíjense bien, fíjense bien. Todo es importante, pero aquí vamos a ir vamos a seguir hilando esto. Si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado incienso ni panes. ¿Qué simboliza el incienso? ¿Qué simboliza los panes? Simbolizan la vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos por parte de Cristo Jesús. Entonces, fíjense bien, si la aceptación fuera lo mismo, es decir, la aceptación o la justificación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado incienso y panes. Pues entonces solamente con derramar la sangre. Pero no es así. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que los dos elementos eran importantes. Repito, si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado incienso ni panes, ni de la perfección del cordero, solo se hubiera necesitado de su sangre. Ahora, si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado de la justicia perfecta de Cristo, de su obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos. No se hubiera necesitado. Pero como no es lo mismo, entonces sí se necesitaba. Es decir, los dos elementos son importantes, pero hay que entenderlos a cada uno en su momento y en su lugar. Si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado la justicia perfecta de Cristo, solo se hubiese necesitado sangre, o no se hubiese necesitado de su muerte, solo de su justicia, es decir, solamente del incienso y del pan. Pero no. Esos eran medios que hicieron apto a Jesús para ser sacrificado. Y la sangre era el conducto, el medio por el cual el ser humano pecador podía alcanzar perdón, podía alcanzar redención. Pero la ley, escuchen bien, pero la ley de Dios tiene dos aspectos. Por eso son importantes los dos elementos. Pero la ley de Dios tiene dos aspectos. El primero es la demanda de aceptación. El incienso y los panes. La vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua. Eso, ahí está. Ahí te estoy aceptando, dice la ley. Cuando tú me presentas eso, dice la ley, te estoy aceptando. Y Jesús lo presenta. Y lo presenta a nuestro favor. Ese es el primer elemento. Segundo, es la condenación de la ley. Miren hermanos, miren niños. El pecador tenía que morir. Pero no cualquier pecador, pero el Señor no permitió que el pecador muriera. Entonces tendría que haber un sustituto. Acuérdense que el Cordero es un sustituto, simboliza a Cristo Jesús. Entonces, escuchen bien, no cualquiera podía morir en la cruz del Calvario. Solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Aquí viene lo importante. Porque Cristo estuvo en esta tierra, en el atrio. Acuérdense que el atrio, el patio simboliza la tierra. Cristo estuvo aquí en esta tierra y entonces vivió una vida perfecta
de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. Y eso lo capacitó, lo hizo apto para morir por nosotros. Y entonces al morir está cumpliendo la exigencia de la ley que tiene que morir el pecador, la segunda muerte. Y voy a terminar ya, no me va a dar tiempo porque no los quiero cansar y también ya me cansé de la garganta, pero voy a terminar. Acuérdense que, nada más con esto, acuérdense que lo que ya vimos, las demandas que la ley pide para aceptarnos: obediencia perfecta y perpetua, un carácter perfecto, una vida justa, una naturaleza sin mancha, sin pecado. Nosotros no tenemos nada de eso, pero Jesús sí, y nos la ofrece. Y la quinta cosa que pedía la ley, que exigía, la muerte, y Jesús murió porque estaba apto para morir. Ahora termino con esta declaración importantísima. La ley requiere justicia, es decir, obediencia, una vida justa, un carácter perfecto. Esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, escuche bien, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito, escuchen bien, a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Pero hermanos, pero niños, la salvación no es automática, no. Tenemos, dice aquí, a todos los que quieran recibirlos. Si nosotros lo queremos recibir, bendito sea Dios, porque nosotros alcanzamos salvación en Cristo Jesús. Bueno, vamos a dejarlo. Cristo fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo cumplió con todas las condiciones del pacto antiguo. Acuérdense, porque todo eso lo hizo aquí en la tierra. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí. El próximo sábado no vamos a tener, el próximo viernes no vamos a tener toda la retroalimentación. Vamos a repasar nada más lo que vimos hoy y a terminar, ya me falta un poquito para terminar, no, todavía falta algo. Así que mejor lo dejamos hasta ahí para no correr. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso mensaje que tú nos das. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté dirigiendo nuestra mente, de nuestros hermanos adultos y también de nuestros niños, para que puedan comprender este maravilloso mensaje, Señor, y entender por qué tú estás en el santuario celestial. Entender por qué tú hiciste todo esto, Señor. Te rogamos que nos acompañes en esta noche y que permitas poderte seguir alabando a la luz de este santo día. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, y si el Señor nos presta vida y salud, para el próximo viernes estaremos entonces nuevamente continuando con nuestro seminario del santuario. Inviten niños, inviten a más hermanos. Esto es importante. Esto es oro molido. Esto no lo vemos todos los días. Que pasen bonita noche, que Dios les bendiga y ayúdenos a compartir este video.